que tienen en su tarea. Entonces, pues ya ahí podemos, digamos, de cierta manera, comentar algunas cosas, si es que quieren, acerca de esta filosofía de Anaxímenes. Sin embargo, me gustaría simplemente recordarles el apunte que ya les había ofrecido acerca de los filósofos jonios, ¿no? Esa manera de interpretar la idea de que hay como una especie de tradición del pensamiento crítico, por decir de alguna manera, ¿no? A pesar de que las respuestas a la pregunta acerca del origen o el arjé del cosmos en Tales de Mileto difieren de la propuesta de sus discípulos, digamos, ¿no? Anaximandro, Loapeiron y Anaxímenes el Aire, a pesar de que hay una divergencia de planteamientos, etcétera, es obvio que permanecen en una vía abierta por sus maestros, ¿no? Ambos son, digamos, una cosa que queda como muy clara es su gran preocupación por las cuestiones astronómicas, por ejemplo, ¿no? Digamos, en el caso de Anaxímenes, también aparece una especie de cosmología o de, digámoslo así, relato acerca del origen del cosmos, de la realidad, etcétera. Entonces, bueno, en el que el aire juega un papel fundamental, ¿no? Se convierte, digámoslo así, por varios efectos, por rarefacción o por, digámoslo así, condensación en los diversos elementos, ¿no? Entonces, a pesar de que las respuestas son diferentes, es claro que las preocupaciones filosóficas suelen ser las mismas, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar de una primera tradición y tal vez después de estos filósofos que nosotros hemos leído en esta secuencia, podríamos colocar a Genófanes de Colofón, que digamos propiamente no es de la ciudad de Mileto, él es de la ciudad de Colofón, pero que pertenece a la región de Jonia, esta región del mundo antiguo, que ya lo hemos visto, es muy importante porque incluso no solo con Tales de Mileto, ¿no? De la propia Jonia es Homero, ¿no? Ahí Homero es también, digamos, lo habíamos platicado, ¿no? Este personaje que de cierta manera codifica los mitos del mundo arcaico griego. Bueno, entonces, pero Genófanes, fíjense, es muy curioso, ¿no? Aparece como una especie de crítico de la mitología tradicional, de la mitología homérica y de la mitología hesiódica, que digamos, y particularmente de su carácter pedagógico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que de pronto los poetas, estos seres, estos rapsodas que iban de ciudad en ciudad, cantando los poemas, ¿no? Digamos, los grandes héroes, ¿no? Etcétera, de cierta manera formaban a las personas, ¿no? Era una especie como de educación, eran los educadores, jugaban un papel pedagógico importante porque eran los que dotaban de la cultura a la gente, ¿no? Los que les dotaban de sus símbolos, de sus formas de interpretar la realidad, etcétera. Y sin embargo, ya en el siglo VI, ya con Genófanes de Colofón, aparece una crisis, ¿no? Respecto al valor pedagógico de esos mitos, ¿no? Lo habíamos platicado también, cuando hicimos este pequeño, digamos, acotación, este pequeño excurso acerca de ese tránsito del mito a logos, en el que supuestamente el logos o este discurso filosófico o científico, de cierta manera desmitificaba, ¿no? Las explicaciones de los seres humanos y cómo de cierta manera había como un avance dentro de la racionalidad, ¿no? Es decir, hemos abandonado las explicaciones simbólicas, imaginativas, ¿no? Y ahora estamos en explicaciones discursivas, conceptuales, ¿no? Entonces, bueno, acá esto es importante también tenerlo presente y digamos que
en ese mismo sentido, en esa misma crítica, digamos, contra la mitología, Genófanes juega también un papel muy importante, ¿no? Entonces, Genófanes de Colofón, sin embargo, la doxografía no lo asocia con esta escuela de Mileto, ¿no? Parece ser que ahí hay como una especie de ruptura con la escuela de Mileto. Sin embargo, Genófanes podría significar, de cierta manera, el tránsito de la filosofía jonia a la filosofía de los eleatas, es decir, de Parménides y de Zenón, filósofos que nosotros vamos a ver, ¿no? Ahora, bueno, le vamos a dedicar la clase de mañana a los eleatas, pero ahora vamos a seguir comentando acerca de esta herencia jonia. Entonces, ahí Genófanes juega un papel importante y digamos que a veces no se le suele considerar filósofo del todo, también. Eso es algo que me gustaría tal vez poner aquí en una discusión con ustedes, porque de cierta forma, digo, no es casual, ¿eh? O sea, el hecho de que, por ejemplo, Anaximandro y Anaxímenes sean los primeros filósofos que además escriben en prosa sus planteamientos, ¿no? Es decir, no son poemas, ¿no? No son construcciones en ese sentido musicales, simbólicas, etcétera, ¿no? Sino que en realidad, pues es un discurso seguido, ¿no? Pues es un poco la idea de la escritura en prosa. Genófanes en realidad es un poeta. Él sí es un poeta, ¿no? Él vuelve a sus obras a la expresión, digámoslo así, poética. Y recuerden, eso en esta historia que hemos estado viendo, o este esquema que hemos viendo en el tránsito del mito a logos, pues el lenguaje de los mitos son la poesía, ¿no? Y el lenguaje, digamos, discursivo, racional, etcétera, es la prosa. Tales de Mileto, Anaximandro, y particularmente con Anaxímenes, ¿no? De Anaxímenes se dice que fue el primero en escribir en prosa. O sea, eso también es muy relevante, ¿no? Aunque tal vez lo parezca muy X ahora, ¿no? Bueno, pues ya cualquiera escribe en prosa, ¿no? Ves el periódico y tal y todo, pues ya ahí la gente escribe en prosa o mandas tus mensajes de WhatsApp, pues no los mandas así escribiendo un poema, ¿verdad? Ni haciendo una rima, ni buscando un pie métrico para tus expresiones. Entonces, bueno, tal vez, pero, y la crítica de Genófanes, digamos, ustedes la pueden ver en estos textos de Kirk-Raven Schofield, si tienen curiosidad de averiguar sobre la filosofía de Genófanes, de Colofón, y esta crítica a los mitos, particularmente se basa a una especie de antropomorfismo muy, muy patente en la mitología griega, ¿no? De pronto, Genófanes critica el hecho de que los dioses griegos sean a veces tan humanos, o a veces incluso peores que los propios seres humanos, ¿no? Si, por ejemplo, vean el comportamiento de Zeus, el comportamiento sexual de este dios Zeus, ¿no? Bueno, el otro día hasta vi un meme que la verdad sí me dio risa, ¿no? Mitología griega, con Zeus, ¿no? Ya pues un librazo así enorme, un mamotreto está la imagen. Mitología griega sin poderes sexuales de Zeus y ponen así un librito X, nada, ¿no? Pues claro, pues toda la mitología griega está llena del bandidaje de este tipo, ¿no? Bueno, le gustaba aquí un muchachito a Zeus, pero el muchachito pues no quería nada con él. Bueno, se convierte en un águila enorme, gigante, lo lleva, lo coge con sus garras, lo lleva por allá y tiene sexo con él. Vuelto águila, ¿no? Bueno, pues ahí con un muchacho, ¿no? Un jovencito que le gustó a Zeus. Bueno, no solo eso, ¿no? Ahí tienen otro mito de Zeus y Europa, ¿no? Bueno, Europa, pues, una hija del rey de Tebas, etcétera, y Zeus pues, quiere con ella, pero pues obviamente no, la otra no quiere y así todo. El otro se convierte en toro
Se convierte en un toro y siendo toro la rapta, la lleva también, así pum, la coge con sus pitones, digamos, estos que tienen los toros, los cuernos, pues, los cachos, no sé cómo digan, y pum, ¿no? La lleva por allá y la viola siendo toro, ¿no? Y ahí tienen ahí al Zeus, no sé qué, rapto de Europa, ¿no? O el de Leda y el cisne, ¿no? Otro mito, el mito de Leda y el cisne, pues, en el que Zeus pues, está enamorado de Leda, que es una humana, y pues, Leda no quiere nada con él, y entonces el otro se convierte en un ganso enorme, en un cisne enorme, y también llega y pues tiene sexo zoofílico con esta persona, ¿no? Eh, y de ahí nacen Castor y Pollux de unos huevos, ¿no? Ya lo saben, etcétera. Eh, y dice Genófanes, bueno, esos dioses son los que tenemos. Vean ustedes la Ilíada. Digo, son hasta más envidiosos que los becarios del FONCA, ¿no? Estos becarios artísticos de México. Tienen hasta más envidia unos de otros, ¿no? Los dioses griegos. Y eso que los becarios de aquí artísticos se desprecian mutuamente, ¿no? Se comportan peor, ¿no? Se comportan peor los dioses griegos que incluso que en conductas que los seres humanos, pues realmente hasta nosotros mismos censuraríamos, ¿no? Entonces Genófanes dice, bueno, eso es el valor educacional que le estamos dando a estos dioses. Pues vean ese comportamiento que tienen, ¿no? Entonces esa mitología realmente pierde ese valor en términos de paideia, ¿no? De formación de una cultura, ¿no? Respecto a la divinidad. La mitología ni siquiera nos puede servir para conocer lo que en realidad es la divinidad. Porque vean, estos mitos, los seres humanos han creado a sus dioses, pero si hubiera, ese es uno de los fragmentos que tiene Genófanes, ¿no? Estos aparecen en Kierkegaard y Scofield, ¿no? Aquí ya los fragmentos ya los tenemos disponibles, eso también es algo que tal vez no haya yo dicho. Con Anaxímenes, los fragmentos comienzan a ser más disponibles. Ya no solo son 15 palabras, ¿no? Como las de Anaximandro. E incluso ya empezamos a tener numeraciones, ¿no? Ya está una numeración de fragmentos a partir de Anaxímenes, ¿no? Anaximandro es el primero, ¿no? Y tenemos ese fragmentito muy, muy corto, pero ya después los fragmentos comienzan a ser más abundantes, ¿no? Hay más conservados, etcétera. Entonces, en alguno de estos fragmentos de su poema, del poema de Genófanes, afirma él que si existieran, digámoslo así, dioses, ¿no? Si los leones, por ejemplo, tuvieran un dios, ¿no? Fueran capaces de hacerse un dios, seguramente sería completamente distinto a cómo nosotros nos imaginamos que son los dioses, ¿no? Pues claro, nosotros pensamos que Hércules destruye al león, ¿no? Ahí el león de aquella isla, ¿no? Y entonces ya sabe, ¿no? Que Heracles vence al león y pues la única manera de vencer a este feroz león era abrirle la quijada y le rompe, imagínense, ¿no? Pues claro, eso, así los vemos nosotros, a nuestros dioses, nuestros héroes y todo. ¿Cómo será el dios de un león, por ejemplo? Pues, obviamente devorándose a todos los Hércules que pueda, ¿no? Por supuesto, pues claro, no va a ser el que pierda. Digo, nosotros nos imaginamos que somos los reyes del mundo y que los dioses son como nosotros pensamos, ¿no? Pero si hubieran los animales pudieran crearse de dioses, seguramente ellos mismos serían los buenos, ¿no? Pues, el dios del león, no sé cuál sea, pues tal vez un león devorando una jirafa o algo así, no sé, la verdad. O un solo león así echado con una gran camada de cachorros, en fin, no sé, la verdad, ¿no? Digo, ¿qué imagen tendrán ellos de los dioses? Pues es difícil saberlo, ¿no? Y también introduce, fíjense, Genófanes en esta crítica,
esa idea, digamos, de una especie de relativismo cultural. Porque él dice, bueno, los dioses de los etíopes son negros. La gente de Etiopía, que así llamaban a esa región, no necesariamente el país ahora contemporáneo, ¿no? En el Golfo de Suez, cercano a la península arábiga, ya lo saben, ¿no? Cerca del Cuerno de África, que tiene así una colita África, ¿no? Eh, no esa región, sino digamos pues, la región mediterránea, más bien de África, que llamaba Etiopía, Genófanes, son sus dioses, son chatos, ¿no? Además, tienen la nariz chata como los negros, ¿no? Pues sí, los negros pues, tienen la nariz chata, ¿no? A ver, ¿cómo es el Dios de los cristianos ahora, Jesucristo? También me encantan esos memes, ¿no? Este, ya bajé, ¿no? Llega Jesús así, pues un tipo, pues así semita, ¿no? Tipo árabe, pues así moreno, ¿no? Como son así los semitas, ¿no? La gente de allá de esa región del mundo. Eh, y entonces así, ¿y este quién es, no? Pues, soy su Mesías, pero pues, no es cierto. Y señalan y pues tienen, ya saben, al Jesús pues, con los ojos güeros, ¿no? El pelo azul, ya así sangre casi morada, ¿no? Bueno, pues otro Jesús que uno no entiende cómo, de dónde salió, pero pues ese es, pues claro, ¿no? Nosotros proyectamos nuestros dioses pues, como nos imaginamos que son, pero esa mitología, pues es también, digámoslo así, relativa, ¿no? Porque hay otros dioses distintos, en Etiopía, por ejemplo, ¿no? Que tienen otras características, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa idea, y de pronto Genófanes, en esta búsqueda, él como poeta, por encontrar adelante, 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 Flavio, adelante, don Flavio, o Flavio, adelante. Flavio, por favor. Flavio, sí, Oiga, sí. entonces, lo que habla usted del sexo, por ejemplo, Eros o el amor o la pasión, ¿eso fue después, mucho después? No, 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 no. Estos dioses Eros, ¿no? Afrodita, los dioses, pues son, eso es un poco la idea que dice Genófanes, ¿no? Son Ok. una mala comprensión de la divinidad. Son los dioses que ya existían en la mitología, los dioses disponibles, que la religión disponible, que digamos, Apolo, los diversos dioses, ¿no? Porque hay un libro, Pero perdón, es, hay un libro, ni el adelante. sexo ni la, hay un libro que se llama Ni el sexo ni la muerte. Creo que son ensayos, algo así de Andrés Comte. A ver, no los conozco. Bueno, pero piense que en ese momento, por ejemplo, estas interpretaciones acerca del sexo, ¿no? Ajá. De nuestras pulsiones sexuales, eran interpretadas así de esa forma, ¿no? Como una especie, vamos a decirlo así, de posesión de una fuerza natural o sobrenatural, ¿no? Que de pronto nos posee y entonces nosotros explicamos, ¿no? Ciertos fenómenos un poco haciendo referencia a esas ideas, a esos mitos, ¿no? Es que de pronto me flechó Cupido, ¿no? Bueno, Cupido es grecolatino, más bien, ¿no? Pero bueno, Eros me poseyó, ¿no? Es un dios, y entonces como es un dios, pues se puede introducir en mi cuerpo, ¿no? Y así como el dios del vino, Dioniso, ¿no? Que cuando yo lo tomo, de pronto se posesiona de mí. Digo, espero que ustedes no hayan experimentado esas posesiones demoníacas, ¿verdad? Pues digo, casi, casi, a algunos parece que sí les da esa cosa como una posesión, ¿no? Pero antes se Y creía pues como un dios, ¿no? perdón, ¿y el dios Baco? El dios Baco, ese es romano, dice Mario, nunca, nunca nos ha dado, sí, no nos ha dado nunca esa posesión demoníaca, ¿no? Lo habíamos platicado, ¿no? Como de cierta manera estos dioses interferían y configuraban de cierta forma también la vida de los seres humanos. Exacto, dice Joaf, Baco es Dionisos, pero en Roma, ¿no? Exacto. Era contra los hijos de Zeus y sus amantes, quemando, destrozando, descuartizando. Bueno, sí, ya lo vemos ahí, ¿no? Entonces estos dioses
que se comportaban prácticamente como salvajes, ¿no? Y guiados por las peores pasiones humanas, ¿no? Los celos, la envidia, ya les he dicho, no quiero yo hablar más de mis amigos del Fonca, estos creadores de arte, que bueno, pues se tienen odio entre sí, ¿no? Es increíble ir a sus conferencias porque no se llevan bien, pero eso sí, están todos juntos ahí en la mesa dándose elogios, ¿no? Son peores que los judiciales, les voy a decir, ¿eh? Digo, con el judicial al menos tú ya sabes que pues, te burlas de él, te mata, ¿no? Pues ya, digo, ya lo sabes. En cambio, los artistas y eso, bueno, en fin, ya no quiero hablar de eso. Solo les quiero recomendar una novela, ya que ahora vino a mi mente, de Enrique Serna. La novela se llama El miedo a los animales. Es una novela ya de hace bastante tiempo, como por ahí de los 90. Entonces la recomiendo ampliamente. Bueno, ya dicho esto, sí, estos dioses, ¿no? Parece que ya en la perspectiva de Genófanes ya no tienen ese poder pedagógico, ¿no? Y incluso en ese sentido, pregunta ahí Carlos, ya no podrían explicarnos, ¿no? Incluso, ¿no? O sea, este dios Eros no podría explicarnos nuestra propia pulsión sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, ya serían insuficientes para que nosotros podamos, de cierta manera, comprender ese fenómeno tan complejo, ¿no? Pues, que es la sexualidad humana. Bueno, pues ya hemos hecho hasta teorías psicológicas, psiquiátricas, todo bueno, en fin, si filosofía y todo hay sobre eso, ¿no? Sócrates, en el banquete, pues de eso va a hablar, ¿no? De este dios, el dios Eros. Nosotros vamos a leer, muy importante este diálogo sobre el banquete. Bueno, incluso la traducción del diálogo, perdón, es un poco extraña, porque podríamos decir que en realidad el diálogo podríamos traducirlo como simposium, ¿no? Y el simposium, pues es el sitio en el que uno iba a comer, a beber y tener sexo, pues con las esclavas sexuales, ¿no? Que estaban ahí. Entonces, comer, beber y lo que le sigue, ¿no? Entonces, ya no vamos a hablar mal. Pregunta por acá, ya, perdonen. Pregunta por acá, Carlos. ¿Los mitos son necesarios para el hombre? Bueno, yo creo que es una gran pregunta. Ahora si alguien quisiera ayudarme, aportar algo a este comentario, estaría bueno. Yo ahora lo digo. Fanny dice, el mito de Eros y Psique podría ser un ejemplo de aquellos mitos que tienen un buen contenido educativo, por decirlo de alguna forma, un poder pedagógico, como dice. Así es, así es. Es que los mitos, de cierta manera, funcionaban para transmitir, de cierta forma, un conocimiento, una especie de conocimiento, claro, simbólico, ¿no? O sea, transmiten un conocimiento que tal vez no tiene ese mismo rigor conceptual que el que tenemos en discursos científicos o filosóficos, etcétera, o lógicos, ¿no? Pero, pero claro que hay ahí un contenido de conocimiento humano impresionante, ¿no? Impresionante. O sea, ahora, si quieres comentar también, Fanny, el mito si te lo sabes, si nos lo puedes compartir, este mito de qué trata un poco, pero deja que termine esto, ¿no? Solo. Entonces, ahí, por ejemplo, está esa idea de que eh, los mitos tienen un carácter, sí, pedagógico, educacional, vamos a decirlo así, como una paideia, esta palabra griega, ¿no? Como formación, ¿no? De una cultura, de una educación, pero en términos integrales, ¿no? O sea, el poeta era eso, era el educador, era como el profesor universitario, hagan de cuenta, ¿no? O bueno, no sé si los profesores universitarios hagan eso, ¿no? Pero se supone que, al menos en el organigrama así de las sociedades contemporáneas, son los que reproducen la cultura, los que la crean, ¿no? Los que la distribuyen, etcétera. Pues esos eran los poetas. Entonces, obviamente, esos mitos, de pronto, en la época de Genófanes, parece que pierden esa efectividad, ese poder pedagógico, ¿no? Sí, efectivamente. Pero siguen teniéndolo, o sea, siguen teniendo un valor, ¿no? Claro, la lógica de la racionalización, la lógica, digámoslo así, que nos lleva hacia la ciencia, hacia la filosofía,
va a ser entendida a veces como una desmitologización. Esa comprensión, digámoslo así, pierde cierta efectividad en realidad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Genófanes podría jugar ese papel ilustrado frente a la mitología, frente a estos pseudo saberes, ¿no? Porque ni siquiera nos dice nada real acerca de la divinidad. ¿Cómo la divinidad va a ser así como, bueno, peor que filósofo en congreso internacional, ¿no? ¿Cómo va a ser eso, no? Sí, porque ya luego, espero que no hayan leído las noticias de cuando se juntan los filósofos en sus congresos, pobres de las ciudades, ¿no? No, hubo uno recientemente aquí en San Cristóbal, yo no sé cómo no se destruyó el mundo, pues digo, se juntó todo, ¿no? Filosofía, estudiantes de humanidades, la ciudad de San Cristóbal, que es así, hagan de cuenta, como el París del turismo revolucionario, ¿no? ¿Cómo no se destruyó el mundo, la verdad? Bueno, ya perdonen, ¿no? Fanny, a ver, Fanny, ¿te recuerdas ese mito de Eros y Psique? ¿Sabes más o menos cómo va? Sí, precisamente por una como antología de mitologías griegas con ilustraciones que tengo. Pues, pues había un rey que tenía 3 hijas y todas eran pues mujeres bastante hermosas, y una de ellas, llamada Psique, decían que tenía una belleza sobrehumana y hombres de todos lados del mundo iban a verla, e incluso decían que su belleza podía llegar a superar a la de la diosa Afrodita, y pues a Afrodita no le gustó esto. Así que le habló a su hijo Eros para darle la misión de flechar, por decirlo de alguna forma, a Psique, para que ésta se enamorara de la persona más fea y ruin que pudiera ver. Pero pues Eros no, al ver la belleza de Psique, pues tuvo piedad de ella y pues decidió otros planes, ¿no? Debido a que Psique era muy bella, nadie se atrevía a proponerle matrimonio, y sus padres estaban preocupados porque sus otras 2 hermanas ya estaban casadas y ella no. Fueron con el oráculo y el oráculo predijo que ella se casaría con un monstruo de otro mundo que tomaría su mano en lo más alto de una montaña. Sí que aceptó su destino y sus padres la fueron a dejar en el monte, no recuerdo qué nombre era, y la abandonaron a su suerte para que pues se encontrara con su destino. Un intermediario de los dioses bajó y la llevó hasta los cielos, hasta llevarla a un palacio lleno de jardines bellos. Por todo el tema del asunto del susto se desmayó, despertó, se encontró con jardines hermosos, todo el mundo la trataba bien, básicamente como una princesa, ¿no? Al final del día, pues la llevaron a su recámara y resulta ser que quien era su esposo, ahí se encontraba junto con ella. No lo podía ver, pero pues le daba la impresión de que era una persona dulce, amable y demás. Y pues el que era su esposo le dijo que podía disfrutar cualquier cosa que quisiera en su palacio, pero que nunca podría ver su rostro, ¿no? Cómo era. Así que durante las mañanas su esposo desaparecía y sí que disfrutaba de las maravillas del palacio, y durante las noches pasaba el tiempo con su esposo, platicando, abrazándose y demás, pero en la oscuridad. Después de un tiempo sí que empezó a extrañar a su familia y le suplicó a su esposo que si podía irla a visitar, y muchas veces se lo negó porque desconfiaba de los humanos. Después de varias súplicas, su esposo le dejó, y sí que, pues ahora sí que volvió a la tierra de los hombres. Regresó a su casa y sus padres estaban contentos, pero sus hermanas no. Y muchísimo menos después de que sí que les llevó ahora sí que varios regalos divinos que no podían conseguir en este mundo, y a las hermanas les dio envidia. Entonces empezaron a presionarla y a interrogarla sobre su matrimonio, hasta que sí que soltó la sopa de que nunca había visto la cara de su esposo, ni siquiera sabía cómo era. Y pues las hermanas comenzaron a meterle miedo de que era una bestia, que en cualquier momento le iba a asesinar de formas horribles, y pues le metieron miedo. Conforme pasó el tiempo, sí que empezó a desconfiar de su esposo e ideó un plan para, digamos que esconder unas velas en la habitación, y cuando se aseguró que su esposo ya había caído profundamente dormido,
encendió una de las velas y pudo ver que se trataba del mismísimo dios Eros. E incluso esta chica sí que llevaba una daga por si se llegaba a despertar y resultaba ser que sí era un monstruo. Pero al ver que no lo era y quedar deslumbrada por la belleza del dios, si no mal recuerdo, creo que hizo algún ruido y Eros se despertó y quedó profundamente herido por la desconfianza que sí que tuvo de él. Y pues que también hubieron algunas mañas de Afrodita ahí metidas, ¿no? Y pues el resto del mito pues habla de cómo es que estos dos se reconcilian, llegan a un entendimiento y pues dicen que es como que de las historias más bonitas de amor que hay en la mitología. Sí, 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 así es un mito realmente complejo, tiene varias perspectivas interesantes, ¿no? Sí, dice por aquí Mario, me recuerda a otro mito, la Bella y la Bestia. Bueno, podría ser, no lo sé, pero miren, el carácter incluso del poder simbólico que todavía llegan a tener estos mitos. Hay algunas interpretaciones, ¿no? De esta mitología de Eros y Psique, en el que, por ejemplo, pues lo sabemos, ¿no? Psique pues es una chica, Psique es la mente, ¿no? Pues amargada, atormentada por tantos cuestionamientos, preguntas, ¿no? Entonces, ahí los psiquiatras, psicoanalistas, etcétera, han pensado, por ejemplo, que se trata de una cosa como neurótica, ¿no? De la mente. Es como una especie de la mente de pronto se encuentra atrapada en sí misma, pero hay otra pulsión por ahí, ¿no? Que de pronto sirve para liberar, ¿no? Aquello que es la pulsión erótica. Y entonces el mito es interpretado un poco así, ¿no? Como que de pronto en los seres humanos están esas dos potencias, ¿no? La potencia intelectual, la potencia, digámoslo así, pues de nuestras mentes, etcétera, la conciencia, como le quieran llamar, el pensamiento, y por otro lado, esa pasión, incluso a veces irracional, ¿no? Que puede ser el deseo sexual. Y digamos que la versión en la que yo más o menos me he aprendido este mito es que esta joven pues está muy atormentada, ¿no? Y la diosa Afrodita tiene compasión de ella y le manda a su hijo, ¿no? Le manda a su hijo a que la visite para que pueda de cierta forma, pues, no sé, hacerle la vida un poco más dulce, pero justo eso, ¿no? La diosa le dice a su hijo, ¿sabes qué? Te voy a pedir, lo único es que no te vea el rostro. Entonces llega Eros y cada noche llega y visita a esta joven, ¿no? La joven pasan 3 noches, no sabe muy bien, ¿no? Qué es lo que sucede, pero de pronto se encuentra de mejor humor, ¿no? Y pues como es ella, ¿no? La mente inquisitiva, ¿no? Se pregunta, ¿no? Siempre se anda espiando ahí, bueno, ¿y de dónde? Pues viene esta cosa que ahora yo ya me siento mejor, ¿no? Y bueno, pues logra resistir el sueño, ¿no? Finge dormir, ¿no? Cuando termina de estar con Eros, y en ese momento en el que Eros descansa, ella le quita el rostro, y al momento en el que lo ve, ella se enamora de él y se vuelve más desgraciada. Porque, digamos, la interpretación que a mí me habían dado un poco sobre esto es que el impulso sexual, ¿no? No basta para que surja el enamoramiento. Para que haya enamoramiento, tiene que existir reconocimiento. Saber quién es tu objeto de deseo. Yo puedo tener deseo sexual, sí, de muchos, pero cuando yo, pum, descubro quién es el objeto de deseo, me puedo enamorar. Antes no, antes ella no estaba enamorada, no sabía qué era lo que pasaba, ¿no? Pero cuando Dios, ¿y quién? Tú no te puedes enamorar de un Dios, oye. Pues es el Dios, imagínate que te enamoras del Dios Eros. Pues te enamoras del más guapo de la escuela, oye. Lo quieres nada más para ti, ¿no? Así, pues, oye, no, espérate, no seas envidiosa, pues es Eros, ¿no? Es para todo el mundo, ¿no? Bueno, así me lo sabía yo, en fin. Tienen un gran poder los mitos, ¿no? Porque
Esto para hacer, digámoslo, eco al comentario que dice Mario. Ante la falta de conocimiento científico o basado en evidencias, el mito permitía explicar o predecir fenómenos naturales, necesidades, gustos, deseos y características humanas. Efectivamente, ustedes lo ven en la lectura de Joseph Campbell, ¿no? En la lectura que ustedes tienen ahí, Joseph Campbell dice algo muy bello, ¿no? Acerca de los mitos. De cierta manera, los mitos son el conocimiento del sufrimiento humano. La mitología trata de codificar esa complejidad y esa a veces incluso hasta absurdo, ¿no? Que es los anhelos más íntimos de la humanidad. El anhelo de alimento, por ejemplo, de supervivencia, ¿no? Bueno, el dios del maíz, aquí los tenemos en México, ¿no? Van ustedes a Tlaxcala, en la ciudad de Cacaxtla, una gran ciudad, ¿no? Ahí en Cacaxtla, digamos, cerca de Huamantla, queda este centro urbano de Mesoamérica, y ahí ves tú pues, pinturas de seres humanos, ¿no? Dados en mazorca, no sé si las han visto, son unas imágenes bellísimas, ¿no? Está el maíz, ¿no? La planta del maíz, y sale de la mazorca, pues la cabecita de una persona, ¿no? Ahí está un anhelo humano de pervivir, ¿no? Bueno, pues hemos hecho esto para mantenernos viviendo, ¿no? Somos hijos del maíz, etcétera. Pues, las mitologías nos sirven para muchas cosas en ese sentido, ¿no? La idea de Campbell a mí me parece muy buena porque nos quita un poco ese prejuicio, yo diría a veces como positivista, ¿no? O como a veces muy ilustrado, de que los mitos son explicaciones falsas o son cosas muy fantásticas y que deberíamos dejar la imaginación y esos saberes simbólicos, pues casi en la prehistoria, ¿no? No, al contrario, ¿no? Tienen un poder realmente muy, muy importante, ¿no? Configuran, en cierto sentido, la memoria colectiva de la humanidad. Esa es una idea. ¿Y de qué te acuerdas? Pues del sufrimiento humano, de lo que le ha costado a la humanidad pervivir en esta tierra, ¿no? Sus grandes hazañas, sus grandes anhelos, dicen, ¿no? El primero de sus anhelos, la inmortalidad, ¿no? Sí, pues claro, ¿no? Pues ahí están, son los dioses inmortales, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, el complejo de castración con este mito, no, hay otros complejos, ¿no? También que el psicoanálisis usó, que ya también luego están muy aplaudidos, ¿no? De Edipo, ¿no? Ya está, incluso a veces hasta te los dicen, digo, yo me acuerdo, perdón por mis confesiones, pero como una novia ya de pronto me decía, tú tienes un Edipo bien fuerte, ¿no? Y a mí hasta ya coraje me daba. Esta chava, ¿por qué me critica, no? Sí, que tu complejo de Edipo y todo. Y yo decía, no, pues ya hasta lo usan nada más para insultarte, ¿no? Bueno, pero está el de Electra también, ¿no? Tú eres una Yocasta, ¿qué me estás diciendo a mí, por favor, ¿no? Digo, ya, nos queríamos mucho al final, ¿no? Etcétera. Dejemos esas cosas penosas o alegres, según lo vean. Entonces, pero al menos la propuesta de Jenofanes es que esos mitos habían perdido ese papel ya educacional. Habían aparecido una nueva clase, ¿no? De pedagogos, de profesores, de maestros, en fin, ¿no? Pues que era este pensamiento filosófico, de cierta forma. Entonces, en primer lugar, ni sirven para explicar los fenómenos naturales, y en segundo lugar, la mitología tampoco, según Jenofanes, nos da información adecuada o correcta acerca de la divinidad. Porque pues, no nos permite este antropomorfismo griego captar en realidad la esencia pues, de Dios, ¿no? O de los dioses. Y aquí, de pronto, parece que Jenofanes, frente a ese politeísmo griego, introduce la noción de un Dios único. De pronto parece que este poema comenzará a hablar de esto, de lo uno, tohen, ¿no? O hablar en términos de una unidad, ¿no? En lugar de hablar en términos de la multiplicidad de dioses, ¿no? Porque eso recordarán ustedes, pues,
la religión griega es una religión politeísta. Tiene muchos dioses, ¿no? Hay muchos dioses. Y no todos los dioses, digámoslo así, son adorados de la misma forma en todas las ciudades, ¿no? No hay una uniformidad en que haya un dios máximo, supremo, ¿no? En la ciudad de Atenas, pues ahí está la diosa Atenea, pero en la ciudad de Esparta, pues tienen al dios Ares, ¿no? Y en la ciudad de Delos tienen a Apolo, y no todos, digamos, participan de, digamos, más allá de si vives en la ciudad o no, de la religión, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense, sí también la mitología jugaba ese papel cohesionador del mundo social, ¿no? Estos símbolos pues eran compartidos por los griegos. Bueno, pero después de Genófanes, ¿no? O incluso contemporáneamente a él, está el propio Heráclito, ¿no? Del que también se dice que fue discípulo de Genófanes. Entonces, podríamos hablar de esa especie como de continuación, ¿no? Del pensamiento todavía milesio, ¿no? A pesar de que, digamos, el propio Heráclito se va a separar de la perspectiva de sus predecesores, ¿no? Incluso en las propias cuestiones que tienen que ver sobre el arjé. Entonces, bueno, por ahí esa cosa sobre Genófanes es digamos, es un filósofo presocrático que valdría la pena que ustedes le echaran un ojo a sus fragmentos. Van a ver cosas de las que yo he platicado aquí, pero ahora me gustaría pasar ya rápidamente hacia este filósofo Heráclito, que, bueno, pues en realidad es uno de los filósofos pues más estudiados, digamos, ¿no? A partir del siglo XIX, y también del que más interpretaciones, a veces hasta contradictorias, ¿no? Parece que hay. Por ejemplo, una de las interpretaciones que fue muy dominante en la perspectiva filosófica, sobre todo en la historia de la filosofía, fue la de Hegel, ¿no? De pronto, digo, no es casual, no lo cito por casualidad a Hegel, sino porque es gracias a él, a este filósofo, Georg Wilhelm Hegel, Friedrich Hegel, que en el siglo XIX la historia de la filosofía como tal se convierte en una disciplina filosófica, ¿no? Eso es una cosa bastante importante porque la gran mayoría de la filosofía occidental hasta antes del siglo XIX no era estudiada en términos históricos, ¿no? Entonces, Hegel introduce la idea de que uno, si quiere aprender filosofía, lo primero que tiene que aprender es la historia misma del desenvolvimiento de la racionalidad en Occidente, ¿no? Es indisociable la idea de la filosofía de la idea de su historia y de cómo se ha ido configurando a lo largo de los diversos periodos. Incluso al propio Hegel es al que le debemos, en este texto, las lecciones sobre filosofía de la historia. En este texto le debemos la caracterización de la historia universal, ¿no? Que además es sumamente eurocéntrica y que ahora nosotros contemporáneamente usamos, ¿no? Es decir, la idea de que existe en los periodos históricos de la humanidad una cosa así llamada antigüedad, otra cosa llamada Edad Media o Medioevo, y luego el Renacimiento y la modernidad, ¿no? Y bueno, ya luego, si quieren, posmodernidad o época contemporánea o como sea. Eso es como así nos enseñan historia, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna. Pero si uno se fija bien, pues eso nada más existió en Europa, en realidad, ¿no? A ver, uno se pregunta aquí en América, bueno, ¿dónde está el medioevo aquí en América? ¿O dónde está la antigüedad americana? Ah, ya te pones ahí, no, que Quetzalcóatl, ¿no? Tlacael, el gran sabio, ¿no? Bueno, pues
Es un poco como tratar de, se ha hecho mucho, comparar, por ejemplo, los poemas de Nezahualcóyotl con el poema de Parménides, ¿no? O sea, es el mundo antiguo. Sí, pero el mundo antiguo, pues nada más es en Grecia, además, ni siquiera es toda Europa, es un cachito del mundo, ¿no? Y la Edad Media, pues ¿dónde está la Edad Media? Aquí en América, o en África, ¿no? O en China, pues, ¿cuál Edad Media, no? Entonces, o la modernidad, bueno, ya ni hablar, ¿no? Pero a él se le debe, y justamente en las lecciones no de la filosofía de la historia, sino en las lecciones de historia de la filosofía, Hegel dice que Heráclito significa el origen del pensamiento dialéctico. Que con él, por fin, los griegos adquieren el razonamiento dialéctico. Esa fue una interpretación que fue muy, muy relevante en la filosofía de, digamos, en el estudio de la historia de la filosofía, ¿no? Ver a Heráclito como el iniciador de ese método originado en Kant, potenciado con Fichte y llevado a su extremo con Hegel y luego con Marx, ¿no? Que es justamente el pensamiento dialéctico. Es decir, la confrontación entre dos planteamientos opuestos para llegar a una síntesis reconciliadora de ambos, ¿no? Fácilmente se dice así, tenemos la tesis, tenemos la antítesis y llegamos a la síntesis, ¿no? Que es un poco como la descripción así muy, muy somera de este movimiento dialéctico, ¿no? Cómo lo piensa Hegel, cómo lo piensa Kant, ¿no? Incluso, o bueno, ya Marx, ¿no? También, ¿no? Ahí tenemos toda esa idea de que están los proletarios, por ejemplo, ¿no? Opuestos a los burgueses, y entonces de la lucha que va a haber entre ellos va a salir una síntesis conciliatoria, superadora de esa contradicción, que nos va a llevar, según esto, a lo que los alumnos tanto anhelan, ¿no? Que es la sociedad sin clases. Bueno, se van a superar las contradicciones en una síntesis que va a tomar lo mejor de esto y lo mejor de esto otro, y lo va a llevar a una síntesis. Bueno, esa es un poco la idea, y se cree que Heráclito sería un poco el iniciador. Sin embargo, ¿no? Aunque fue muy influyente esta lectura, incluso en uno de los materiales que ustedes tienen en Edúcate, de Rodolfo Mondolfo, en el que nos presentan todos los fragmentos de Heráclito y se nos presentan todas las interpretaciones disponibles hasta la época de la publicación de este libro, que es por ahí de los 60s, del siglo pasado, que hay acerca de Heráclito. Entonces ahí se discute, ¿no? Esta idea acerca de este filósofo Heráclito. Y bueno, digamos, incluso Rodolfo Mondolfo va a tener esta idea de que Heráclito, de cierta manera, es el precursor de este pensamiento dialéctico, que nos permite captar totalidades, porque esa es la idea de la... Fíjense, ¿no? En un esquema de filosofías, podríamos pensar en dos tipos o dos clases de filosofías. Una filosofía analítica, es decir, una filosofía que descompone las partes de los problemas, ¿no? Y de lo que se trata en esa filosofía es de descomponer las partes de los problemas a sus elementos más simples, ¿no? Entonces, ahí tenemos una filosofía que hace un análisis, pero también podríamos tener filosofías sintéticas, ¿no? No que nada más hacen análisis, no que nada más separan, sino que ellas mismas unifican. Son filosofías unificatorias, ¿no? No que disgregan como las del análisis, sino que unen los elementos. Heráclito sería una clase de filósofo como este tipo, un filósofo que esa dispersión de elementos que aparecen en el mundo natural, él va a tratar de encontrar un orden, ¿no? un algo que los permita a todos estos estar unificados. Y a eso común le va a llamar logos. Pero bueno,
No les voy a dar yo ahora mismo mi interpretación acerca de esto. Vamos a ver mi presentación. ¿Qué les parece, no? Aquí tengo todavía mi presentación que quisiera mostrarles acerca de Heráclito, que como ustedes saben, pues aquí también tiene unos fragmentitos, ¿no? Que podamos leer, y ya con esto, digamos, tener algunas precisiones acerca de la filosofía del propio Heráclito, ¿no? Heráclito de Éfeso, disculpen ahí la fecha, ahora no la tengo, bueno, más bien no la puse ahí, pero ahora mismo se las doy, ¿no? Heráclito de Éfeso, que es del año 540 a.C., su fecha de nacimiento, al año 480 a.C., ¿no? Heráclito de Éfeso, o también conocido como el Llorón, ¿no? Es un filósofo al que así se le apodaba, el Llorón, o el Oscuro, por decirlo de cierta forma, ¿no? No me quiero adelantar mucho, pero ya por aquí hay algunas cosas de su doxografía que me gustaría compartir con ustedes, y justamente aquí tienen una representación de Heráclito, hecha por este pintor, un gran maestro de la pintura occidental, ¿no? Que es Pedro Pablo Rubens, que pinta a Heráclito. Ustedes lo pueden distinguir ya ahora, ¿no? En esta posición melancólica, ¿no? En la que, bueno, está esta perspectiva, y además se le ve con una túnica negra, como signo de duelo, podríamos decirlo, ¿no? De cierta forma. Hay muchas representaciones, no solo la de Pedro Pablo Rubens, hay muchas representaciones de Heráclito en esta posición. Inclusive, hay todo un tópico de la literatura y de la poesía y, digamos, de las artes, ¿no? Como ahora lo están viendo. Es todo un lugar común, todo un tema, ¿no? Pues un tópico, que se conoce o se llama así con la expresión de el filósofo que ríe, que sería en este caso Demócrito, frente al filósofo que llora, que sería en este caso Heráclito. Frente al mundo, ¿no? Frente a la comprensión que de pronto alcanza el filósofo con sus pensamientos y todo este anhelo que tiene del saber y tal, ¿no? Y cuando volteas a ver la realidad del mundo, toda la porquería que hay en la vida, ¿no? Toda la crudeza de la existencia, están estas dos perspectivas, ¿no? Les digo, es un lugar común, ¿eh? El lugar común, el filósofo que de pronto descubre los conocimientos, se da cuenta que todos los políticos son los bandidos, que el mundo está lleno de pura porquería, que no, bueno, y tienes esa opción, ¿no? Reír de esa tragedia, ¿no? De esa desgracia, ¿no? Reírte, tomarlo con gracia, como Demócrito, o llorar, ¿no? Frente a eso, como Heráclito y algunos de nosotros, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero algunos, ¿no? No sé qué perspectiva tomen ustedes en esta... Porque a veces, ya saben, ¿no? Dicen que mientras más conoces, más infeliz te vuelves, ¿no? De pronto te vuelves más amargado porque tengo un amigo, oye, ¿por qué no te puedes reír? Es un meme. No, la realidad está bien jodida y todo. No, tranquilo, no seas amargado, oye. ¿Cómo puedes sanar por la vida haciendo así, no? ¿De qué te ríes? Pues digo, ¿no? Y eso es interesante, digamos, es un tópico, ¿eh? Ustedes lo pueden buscar, aparece en la literatura, pero también aparece en la pintura. Hay muchas pinturas acerca de esto. Ustedes googleenlo, van a ver, ¿no? Estas representaciones. Y es bien interesante para mí, porque hemos de recordar que en esta época antigua, ¿no? En esta época primigenia de la filosofía, pues eso, la filosofía era una forma de vida diferente. Por eso es que llamaba tanto la atención.
porque era una manera de vivir que aparecía de una forma distinta a la que se había dado en ese pueblo, ¿no? En esas comunidades. Pues no nada más eran teorías, como ahora, ¿no? Que pues yo soy profesor, ¿no? Tocas pozo, ahí no sales, vives una vida ahí de cucaracha, ¿no? Escondido ahí en tu grieta, nada más sales a alimentarte y a reproducirte y vuelves a lo mismo, ¿no? En cambio estos, pues eran, así vivían, o sea, pues eran sus vidas, no es que fuera mi teoría, no, pues, su vida, pues, ¿no? No era un conocimiento de los libros, no sé si me explico, ¿no? Era su conocimiento de vida, su forma de vivir. Por eso lo habíamos señalado y para mí era muy importante ponerlo como un ejemplo, la figura de Tales de Mileto, ¿no? ¿Por qué llamaba tanto la atención a sus paisanos, a sus contemporáneos, etcétera, ¿no? Su forma de ser. Y esto no se les olvide nunca cuando veamos a la filosofía antigua. Para mí esto es lo más valioso de la filosofía antigua, que eran seres humanos dispuestos a vivir sus pensamientos. No como ahora, ¿no? Que bueno, yo puedo ser profesor de ética, así tener mi superdoctorado en ética y ser una persona cochina, ¿no? Bien, bueno, corrompido, etcétera, ¿no? Que me interesa, o sea, yo ya cobré mi cheque, hasta luego la ética, ¿no? Bueno, obviamente, pues estos eran filósofos de a de veras, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen esta idea un poco, ¿no? Tomada de el arte, de la literatura, de la pintura, pero miren lo que nos dice Diógenes Laercio en su obra acerca de Heráclito. Dice Diógenes Laercio en el fragmento 190, acuérdense, de Kirk, Raven, Scofield, 190. Heráclito, hijo de Blosón, o según algunos de Heraclón, de Éfeso. Tuvo su acmé en la Olimpiada 69. Acuérdense la idea de acmé. Acmé es cuando desarrolla el floriut, ¿no? Dicen los franceses, ¿no? El máximo esplendor de su pensamiento. Y generalmente el acmé está asociado a una etapa muy cercana a su muerte. Otra vez que no se os olvide, ¿no? Aquí no hay niños genios. Bueno, tal vez Wittgenstein, ¿no? Que a los 40 años escribió lo que escribió. O David Hume, nada más ahí les paso ese dato, ¿no? Que David Hume a los 25 años escribió el Tratado sobre la Naturaleza Humana, 4 libros del Tratado sobre la Naturaleza Humana, en el que analiza toda la naturaleza de la humanidad. Y tristemente, ya nada más para cerrar así este comentario de chisme, a pesar de todo eso y de que fue muy joven y de que era un gran genio, David Hume nunca tuvo un lugar en la universidad. Y él quería tener un papel en la Universidad de Glasgow, que era su ciudad natal, y nunca le permitieron enseñar, porque decían que era demasiado burro. Fíjense, ¿dónde están los verdaderos burros? No siempre están en la escuela, ¿eh? Perdón, en fin. Entonces, llegó a hacerse sumamente desdeñoso, dice Diógenes Laercio, llegó a hacerse sumamente altanero y desdeñoso. Como se deduce también con claridad de su libro, en el que dice, y aquí tenemos su cita, miren, aquí hay una cita directa, ya hay un fragmento. El conocimiento de muchas cosas no enseña a tener inteligencia, pues de ser así, hubiera enseñado a Hesiodo, a Pitágoras y hasta Genófanes y a Hecateto. Acabó por convertirse en un misántropo. Es decir, esta gente que odia, ¿no?, a los seres humanos, ¿no?, se retiró del mundo y vivió en los montes, alimentándose de hierbas y plantas. Convertido por esta causa en hidrópico, bajó a la ciudad y en enigmas le preguntaba a los médicos si ellos serían capaces de convertir en seco el tiempo lluvioso. Como estos no le entendían, se enterró en un estercolero, en la esperanza de que, con el calor del estiércol, se iba a evaporar la hidropesía. Como ni aún así lo consiguió, murió a la edad
de 60 años. Bueno, ¿algún comentario sobre esta imagen que se nos da de este pensador, de este filósofo? ¿Alguna imagen, algún comentario, algo que les llame la atención? Profe, Hay otra versión sobre su muerte. Adelante, adelante. a mí se me hace curioso lo que dice, porque así es Schopenhauer, hablando de la filosofía, dice que uno se hace conocido cuando ya está a punto de morir, y es como que algo que sí sucede, porque digamos así como Van Gogh, que se cortó la oreja, creo que para aún seguir comiendo, y cuando en vida nadie lo reconoció, y ya estando muerto ya era como, no manches, era todo un genio, cómo lo podemos despreciar? Es como que algo curioso que dice Schopenhauer, que la fama, digamos, se llega a dar, pero cuando ya no está en vida uno, o ya estando muy, muy viejo. Bueno, sí, sí, sí. Aunque digamos que más bien aquí el punto es contrario, fíjate, porque Schopenhauer, una de las cosas que le amargó mucho la existencia, es que él creía que su filosofía, y lo era, ¿no? Era una gran filosofía, y que en realidad sus paisanos y sus contemporáneos estaban alucinados con Hegel, y que abominaban todo pensamiento distinto a Hegel, ¿no? Etcétera. Entonces él nunca logró esa fama en su pensamiento filosófico que él creía merecer. Claro que la merecía, ¿no? Pero enfrente tenía al ideólogo del régimen imperial de Prusia. Pues obviamente, ¿a quién le van a hacer caso? Pues a un burguesito ahí que tiene un French pool, o al ideólogo, que es el que hace toda la filosofía del régimen imperialista de Prusia, ¿no? Pues obviamente, porque todas las escuelas de Alemania, desde los gimnasios, que sería nuestra prepa, estaban muy, muy, digamos, influidas por Hegel, ¿no? Hegel había escrito los libros de texto de la preparatoria, ¿no? Los discípulos de Hegel eran los que daban clases en preparatoria. Y Hegel dominaba toda Alemania, ¿no? Y sí, justamente ya porque muere primero Hegel, ¿no? De cólera, hay una peste de cólera en la ciudad de Berlín, Schopenhauer huye de la ciudad, un poco para salvarse la peste, y ya cuando Schopenhauer es más viejo, le empiezan a llegar ciertas glorias, ¿no? Que digamos, glorias mundanas, ¿no? Hay una fama, ¿no? Ya la gente le empieza a ver quién es, ¿no? Incluso hasta un amor. Este hombre que era así medio misógino, ¿no? De pronto ahí con una su sirvienta, parece que tiene un hijo, ¿no? Imagínense, Schopenhauer, tener hijos. Schopenhauer, tener hijos, bueno. En fin, ¿no? Ahí se nos cae un ídolo a los que de plano somos antinatalistas, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? Pero aquí el caso es el contrario, creo que con Heráclito, ¿no? Más bien Heráclito se retira de la sociedad. ¿Qué impresión les da esta figura, no? O sea, sí, a veces, a mí me causa mucho esta figura de Heráclito porque es cierto, mientras más cosas, parece que más empiezas a odiar a las personas, más su baboría, ¿no? Que sean mensos, que todo les llene, así, ¿no? Como que te retiras, ¿no? Te aíslas de la porquería y la babosada que hay en el mundo que te rodea, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, digo, a mí ese temperamento a veces sí se me da, ¿no? Te vuelves desdeñoso, ¿no? Altanero. ¿Tú qué sabes, no? O sea, a ver, vas con el médico y en lugar de decirle claramente de qué se trata la cosa, lo pones en ridículo de que él no sabe nada. Como cuando yo voy al psiquiatra, ¿no? Y entonces yo al psiquiatra, en lugar de contarles mis males mentales, lo que quiero es ganarle demostrarle que el tipo no sabe nada de psiquiatría, que no conoce la mente de los locos, ¿no? Entonces, nunca me va a curar, porque yo estoy ahí mostrándole cómo mi saber acerca de la psiquiatría es mejor que el suyo, ¿no? Pues claro, nunca me va a curar. Al contrario, yo ahí tendría que decir, ¿sabe qué? Usted sabe más que yo, cúreme.
no sé qué les parece esa idea, ¿no? Así de, sí te volverás así desdeñoso si eres filósofo, ya de pronto amargado, altanerón, ¿no? Incluso Pero hasta misántropo. Adelante, o sea, que odies al género humano, que no nada más odies que nos odies a los seres humanos. Adelante, escuché por ahí a alguien. que sería algo así como en la serie que está de moda de Rick and Morty, que el científico Rick, al darse cuenta de que existen infinitos universos, nada tiene sentido y es como, ¿para qué hago esto si ya en otro universo ya lo creé o lo hice mejor? Es como llegar a ese punto, ¿no? Sí, pensemos en ese tal Morty, ¿no? O no sé cómo se llame este personaje. Sí, ¿no? Yo he visto la serie y ese personaje, científico loco y todo, pues claro, ¿no? Porque el tipo ha logrado una claridad intelectual, ha logrado ver cosas que, pues, a ver, que es el esposo de la chava esta, bueno, la hija del científico, pues es un tipo que ve pasar una mariposa y, ¡ah! ¿No? ¿No? En cambio el otro, pues está un hombre, ¿no? Creando universos, haciendo historias, alucinándose bien loco, ¿no? Y el otro está así nada más así. Claro, el otro es más feliz, ¿no? El otro muchacho, pues está ahí embobado. Mientras que el otro, Morty, bueno, este científico, no sé cómo se llame, más bien es como, pues no quiere a nadie, ¿no? Parece que odia a todo mundo. A todos los odia, incluyéndose a él mismo, ¿no? A todos odia. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Pues sí, digo, porque está ahí de moda la serie. Entonces la caricatura muy padre, ¿no? Mm, no sé si ustedes estén de acuerdo que, digo, algunos filósofos sí son así, Heráclito es uno de ellos, pero a veces no sé si uno cae demasiado en eso, ¿no? Me decía una amiga, perdóname, es que estoy muy amargada y todo. No, es que eres filósofa, yo te entiendo tu amargura, porque tú eres filósofa, pues claro, ¿no? Es que estaba conviviendo con mi prima, y ay, yo no sé por qué, es tan básica, nada más me hablaba de Cristiano Ronaldo y de Messi, cuando hay cosas así, no, hombre, importante, como no, el fin de la pandemia, la economía, bueno, la otra volada. Adelante, Fan. Pienso que además del tema como de la amargura, habrían como tres extremos, en cuanto al filósofo. Uno de ellos, pues, es por supuesto, el tema de que pues estás amargado por la vida, básicamente. El otro de que estás triste todo el tiempo, como en el caso de Heráclito. Ahora sí que dicen que cuando eres ignorante, pues eres más feliz, ¿no? Un ejemplo podría ser, no sé, una persona que adora los animales y desde niño le encantan los animales y les gusta y quiere cuidarlos y demás. Y conforme va creciendo se va enterando de todas las atrocidades que el ser humano hace, ahora sí que con el reino animal, y pues o se molesta con la raza humana o está constantemente triste por eso. Pero creo que también podría haber otro extremo, podría ser positivo o negativo dependiendo desde dónde se le vea, que es como estar en un constante estrés por las preguntas que surgen a cada rato en cuanto al tema de la filosofía. Yo personalmente soy una fan de Sor Juana Inés de la Cruz. Incluso me gradué de la preparatoria haciendo una tesis sobre su filosofía. Y un muy pequeño fragmento que me gusta de uno de sus poemas dice: sírvame el entendimiento alguna vez de descanso. Uno podría interpretarlo ya sea con que todo es caótico, todo está mal, y mientras más te metes al problema, más mal te das cuenta que está todo el asunto. O bien, wow, es que el mundo tiene tantas cosas por descubrir, qué maravilloso, cuánto asombro y demás. Pero en cualquiera de estas dos situaciones, como que tu mente está en constante estrés por tantas preguntas, tanto procesamiento, y pues creo que estos serían como los tres extremos en los que un filósofo se podría terminar yendo, ¿no? Sí, 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 son caracteres que incluso, fíjense, hay una obra de un filósofo, discípulo de Aristóteles, que se llama, ay, ahora se me va el nombre, pero lo recordaré, la obra justamente se llama Caracteres. Ay, se me va ahora el nombre.
fue uno de los máximos discípulos de Aristóteles. Y el propio Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, la Ética Nicomaqueo, en el libro 11º, o en el libro 10º, no lo tengo tan presente ahora, hace una caracteriología, un estudio acerca de los caracteres humanos, ¿no? Bueno, es muy, muy importante esta idea, digamos, tal vez si quieren incluso hasta como curiosidad, ¿no? Tratar de ver quién es el carácter pusilánime, el carácter magnánime, el carácter valeroso, el del temeroso, en fin, los diversos caracteres que se analizan. Fue muy importante en una cosa que podríamos llamar la prehistoria de la psicología, ¿no? Pero muy prehistoria, ¿no? Adelante, Carlos. Bueno, también se podría hablar, maestro, de la predisposición de los que tienen esta inclinación a la filosofía, como lo decía Aristóteles en el problema que nos dejó, la lectura que nos dejó hace tiempo, ¿no? De que este carácter característico para el poeta, para el escritor, para el filósofo, para el artista, es común, ¿no? Por lo general tiene que ser un poco melancólico, en el que pueda, bueno, siento que tiene que ver también la predisposición del temperamento, y si nos podemos analizar, yo creo que todo aquel que se dedica a la filosofía o a temas como estos, y sobre todo también un poco a la docencia, yo he visto esto en aquellos docentes que enseñan en las ciencias sociales humanas, cierta pasividad, cierta melancolía, cierta, no sé, este carácter melancólico, ¿no? Pero quizá también es algo de lo que tenga que ver con lo que decía Aristóteles en el problema, ¿no? Que nos dejó leer. Sí, sí, muchas gracias. Efectivamente, digo, ya vieron por dónde va el tiro, ¿no? No de embalde, puse esa cosa de Aristóteles ahí, ¿no? Es decir, si tenemos cierta predisposición hacia esa clase melancólica, ¿no? Y al menos Heráclito, en este caso, sí la representa completamente, ¿no? Incluso en esa perspectiva de convertirte en una persona, porque la melancolía no solo es estar triste, también puedes llegar, ya lo habíamos visto, ¿no? Estados psicóticos, en fin, etcétera. Pues la psicosis también tiene comportamientos muy agresivos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas, ¿no? Están ahí, pero fíjense, a pesar de todo, sí es cierto que a veces parece que siendo ignorante, uno vive su vida más feliz, más tranquilo, siendo... a pesar de que tengamos el refuerzo de Heráclito, yo realmente les invito a que no se conviertan en misólogos, es decir, que no odien la razón, ¿no? Que no terminen odiando tampoco el discurso racional, ¿no? Del todo, porque es cierto que tal vez de pronto, pues hay cosas que no nos gustaría saber, ¿no? Que sería preferible no tener ningún conocimiento o vivir en una aparente inocencia, ¿no? Etcétera. Pero yo creo, y aquí pues sí también es algo que he tratado de explotar en mi vida, es que un filósofo que no tiene sentido del humor simplemente es una piltrafa humana. Porque antes de ser filósofo y pensador, pues eres un ser humano. Entonces digo, ya de perdis una risa, ¿no? Que algo te dé, pues ya, no te cae mal, ¿no? Entonces, sí, no ser tampoco que terminemos odiando la razón y digamos que no sirve para nada y que mejor, ¿no? Te hace infeliz, meterte a tanta ciencia y te vas a convertir en un loco y no sé qué, ¿no? Tampoco, ¿no? Porque Heráclito nunca pudo haber tenido su punto de vista si no hace la filosofía, ¿no? O sea, es el camino que necesitas transitar, incluso hasta para terminar odiando a la razón, ¿no? Entonces, a pesar de eso, y miren, además de esta idea, pues está su muerte, ¿no? Está, además de su carácter y todo el tipo de muerte que tiene también, es muy simpática. Parece que Heráclito, fíjense qué contradictorio y qué chusco, ¿no? Heráclito, el filósofo del fuego, así también conocido, ¿no? Muere por una enfermedad de hidropesía. Ustedes lo saben, ¿no? Pues le da esta enfermedad,
pues que es como retener los líquidos, ¿no? De pronto ya no puedes sudar bien, hay algún problema ahí renal o etcétera, no sé qué suceda, cuando de pronto no puedes sacar los líquidos de tu cuerpo y pues muere, ¿no? Bueno, hay dos versiones acerca de su muerte, la que nos ofrece Diógenes Laercio y alguna otra que nos ofrece Hipólito. Y en la que nos ofrece Hipólito, Heráclito también se entierra en un estercolero, ¿no? Pero llegan unos perros a devorarlo, ¿no? Se entierra en el estercolero y entonces llegan unos perros y se lo comen. Y así muere el pobre de Heráclito, ¿no? Bueno, o muere en el estiércol o muere comido por los animales, estos perritos, ¿no? Etcétera. Bueno, no creo que haya sido Chihuahua el que se haya comido este filósofo, pero pues un bulldog o alguno de esos perros, quién sabe qué perros había en esa época, pero... y eso también, ¿no? De cierta forma, causa cierto, pues chusco, ¿no? No sé si como cierto rubor la forma en la que mueren estos pensadores, ¿no? Entonces, bueno, aquí está parte de su, digamos, doxografía acerca de su vida. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Algunas otras cosas sobre él. Aquí tiene otra representación de Heráclito. Diógenes Laercio, igual en su misma obra, La vida y la obra de los filósofos más famosos de la antigüedad, nos dice, 192. El libro a él se titula, por su contenido principal, Periphyses, sobre la naturaleza. Acuérdense que ese modelo de escritura se hereda de Anaximandro, ¿no? Titular hacia las obras y exponer la forma en la que los expone es una herencia de Anaximandro. Este libro está dividido en tres partes, tres secciones, sobre el universo, la política y la teología. Se lo dedicó al templo de Artemis e intencionadamente lo escribió, como algunos dicen, de un modo un tanto oscuro para que solo tuvieran acceso a él los influyentes y no fuera fácilmente despreciado por el populacho. Su escrito gozó de tanta reputación que por este motivo le asignaron incluso discípulos, los llamados heraclíteos. Inclusive, la influencia del pensamiento heracliteano es patente en una de los, digámoslo así, influencias, perdón, a su vez, de Platón, que es Cratilo. Cratilo es un sofista, es un filósofo de la época platónica, es decir, del siglo IV antes de Cristo, que de cierta forma, pues predica o postula o propone una visión heracliteana acerca de la realidad. El diálogo de Platón, específicamente así llamado Cratilo, trata varios problemas acerca de la filosofía de Heráclito. No solo en este diálogo aparece, también lo había comentado el doctor Carlos la vez pasada, cuando tomamos este curso por las mañanas sobre Platón, también en el Teteto es patente la influencia de la filosofía de Heráclito en Platón, ¿no? Cuando nos está tratando de dar su definición acerca del conocimiento. Aparece esta idea heracliteana también en el Menón, ¿no? Es una filosofía, digamos, de la que se nutre el pensamiento platónico, ¿no? Entonces, bueno, vean qué tan importante fue. Y también otra cosa que decir, que bueno, pues tal vez esa oscuridad, ¿no? Atribuida a que, pues sí, a veces parece ser que la filosofía, pues no es como para todos, ¿no? Ya más o menos por ahí lo habíamos comentado. Parece que no, que para que la gente no se entere, ¿no? No lo desprecien así. Entonces, bueno. Algunas de las cosas más importantes que Heráclito va a manejar a lo largo de su filosofía tiene que ver justamente con esta idea del logos, ¿no? Que bueno, ha sido traducido, al menos en la filosofía de Heráclito, Rodolfo Mondolfo le encuentra 40 significados distintos a esta palabra
dentro de los propios fragmentos, digámoslo así, heracliteanos, ¿no? Disponibles. Entonces, dentro de estos 40 múltiples significados, ¿no? Podríamos entender al menos 5 serían importantes que retuviésemos, ¿no? El primero, digamos, de ellos tendría que ver con la idea de que el logos podría ser traducido como cuenta y razón. Es decir, un logos en sentido matemático, pero no matemático como ahora lo entendemos en términos de números, ¿no? Sino matemático en términos de proporción. Ustedes recordarán que la matemática que tiene Tales de Mileto, la que introduce en Grecia, es justamente la geometría. Y el teorema de Tales es un teorema basado en proporciones. Es un teorema de las proporciones de las líneas y de los triángulos, ¿no? Perdón, de las líneas paralelas cortadas por unas perpendiculares. Entonces, ahí tenemos justamente el pensamiento matemático, esta idea de logos como pensamiento matemático quiere decir como una cuenta, pero como una razón en sentido geométrico. Como cuando nosotros hacemos un mapa y decimos que este mapa de la ciudad de Tuxtla es a la razón de, por 1 centímetro, 10 metros cuadrados. Hay una razón de 10 a 1, una proporción. En ese sentido podemos entender la idea de logos, ¿no? Como una especie de cuenta, de ordenamiento, ¿no? Pero también de razón y de proporción geométrica. No solo en las matemáticas. Este logos no solo se va a aplicar en términos matemáticos, ¿no? Entonces, este logos, en primer lugar, es como esta cuenta y razón. En segundo lugar, este logos también puede ser entendido como una especie de discurso. Es otra de las, digámoslo así, acepciones, ¿no? que encontramos en esta idea de logos. Y discurso en el sentido de una narración demostrativa. Acuérdense, mientras que la mitología, sus narraciones son expresivas, de lo que se trata ahí es de la expresividad de los símbolos. En la filosofía, en la ciencia, en el pensamiento lógico, de lo que se trata más bien es de la demostrabilidad. De que lo que se diga deba ser demostrado. No solo narrado. Yo les puedo narrar una historia, ¿no? Les narro la historia de mi vida y les cuento lo horrible que ha sido o lo maravillosa o lo que sea que ha sido. Y con eso, pues nada más les conté una historia. Y a lo mejor ustedes salen de la clase y dicen, ¡ay, qué padre! Mira, el profesor dijo 3 chistes, nadie se ríe, pero pues hacen como que se ríen, ¿no? Luego se ve que le gusta hacer albures, o no sabe alburear, o como sea, ¿no? Pero con esa historia que yo les conté, yo no probé nada. Simplemente les conté una historia. Les narré un acontecimiento, mi vida. Ahora, el logos es el uso de ese discurso, pero en términos demostrativos. No se trata nada más de narrarme cómo te fue, sino con eso que tú me narras, ¿qué pretendes probar? ¿Que la vida es horrible? ¿Que a todos nos va a ir bien? ¿O cuál es tu punto, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión de todo esto que me estás diciendo? Ese es el segundo sentido, ¿no? Logos como un discurso demostrativo. Además de ese, el tercer sentido, digamos que podríamos rescatar dentro de los que he dicho que son múltiples, casi 40, ¿no? Está el de lo común. Logos como nomos.
como regla común, como medida, como patrón común. Logos como un objeto de medida que nos permite dar un patrón. Nos permite dar ciertos parámetros para las cosas, ¿no? Entonces, aquí el logos justamente sirve como una función delimitadora. Nos permite trazar límites. Veníamos de una filosofía de lo ilimitado, ¿no? De lo apeiron. El logos es lo que permite trazar el límite. Es una regla, es una especie de patrón. Y ese patrón es algo común. Como el patrón del reloj, ¿no? No el patrón del capataz ni nada, ¿no? El que tú vas y checas tu hora de salida, de entrada. Sino la medida, como mi reloj, ¿no? O el reloj de todos. Que algo en común tenemos nosotros que podemos reconocer que son las 6, que son cuarto para las 6. Porque el reloj es la regla común que todos tenemos. No importa que a mí el día se me haya hecho eterno, ¿no? Porque además tengo un insomnio horrible, entonces ya vengo como 40 horas despierto y ya ahorita es eterno. Sí, no importa, pero son cuarto para las... no importa que tú te hayas desvelado, que el otro haya dormido apenas ahorita, o que el otro crea que, ¡ay, tan rápido! Hay un patrón común con el que todos nos relacionamos. La clase es a las 4:15. Hay un patrón común. No importa si tú te levantaste a las 5 o si te apenas te vas a parar, no sé qué. Bueno, no importa, a las 4:30 es la clase. Ese patrón común, esa regla, ¿no? Es también el logos, como una especie de límite, de medida, ¿no? Entonces ya tenemos el tercero. El cuarto, además, ¿no? De ser esta cuenta, esta proporción, esta cuenta razón, digámoslo así, este discurso demostrativo, ¿no? Este patrón, además de ser esto, también es la razón cósmica, el ordenamiento cósmico, el orden mismo de todo lo que existe. ¿No? Pues es el ordenamiento total de la realidad. Y por último, la razón humana. Según Heráclito, en estos dos últimos sentidos, la razón, el ordenamiento del mundo, el orden que está, nosotros podemos capturarlo, ¿no? A través de la respiración. Por eso nosotros también podemos tener ese logos, ¿no? Esta es una cosa bien curiosa. Desgraciadamente no encontré ese fragmento aquí ahora, pero si los encuentro por ahí se los voy a encontrar, ¿no? Se los voy a poner ahí. Y fíjense lo que nos dice el primer fragmento de este libro sobre la naturaleza, según Sexto Empírico, en Contra los Matemáticos. Y aquí ustedes vean, ¿no? Aquí ya aparece fragmento número 1. Aquí ya estamos frente a la obra. Ya es una cita que podríamos decir directa, ¿no? Claro, nos llega a través de Sexto, ¿no? Esta cita. Pero vean lo que dice. Fragmento 1. Siempre se quedan los hombres sin comprender que el logos es así como yo lo describo. Lo mismo antes de haberlo oído que una vez que lo han oído. Pues, aunque todas las cosas acontecen según este logos, se parecen los hombres a gente sin experiencia. Incluso cuando experimentan palabras y acciones tales cuales son las que explico, cuando distingo cada cosa según su constitución y digo cómo es. Al resto de los hombres les pasa desapercibidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que se olvidan de lo que hacen cuando duermen. Esta metáfora
acerca del sueño y la vigilia va a ser muy recurrente en la filosofía heracliteana y también en la parmenidea. La distinción, yo diría, embrionaria entre apariencia y realidad. Los seres humanos se parecen a gente sin experiencia, a brutos, que incluso cuando experimentan esta verdad que yo les estoy diciendo, como si no la supieran, les pasa desapercibido. De la misma manera que cuando están dormidos, no saben lo que hacen, actúan de forma inconsciente. Cuando no capta uno el logos, actúa de una forma muy inconsciente, como si estuvieras dormido. Aún cuando has experimentado a logos de forma despierta, puedes seguir viviendo como si estuvieras sonámbulo. Fragmento 50. Hipólito. Refutaciones. Tras haber oído a logos y no a mí, es sabio convenir en que todas las cosas son una. Otra vez, la idea de que hay filosofías de análisis que separan la realidad y filosofías de síntesis que buscan unificar todos los elementos de una totalidad. Eso es lo que hace Logos. Mostrarnos que en la aparente diversidad que existe, todas las cosas en realidad son una sola. A esa perspectiva se le puede llamar monismo. Solo hay una sustancia. Todo es una sola cosa. Ojo, no es lo mismo que decir que todo es Dios o ser panteístas. No, nada de eso. Estamos diciendo que todo es una sola cosa, pero no hemos dicho si esa cosa es divina o si esa cosa es Dios. No. Pero al menos aceptamos que dentro de la pluralidad, libro, mi lapicito, celular, blazer, lentes, todo lo que, dentro de toda esa pluralidad de lo que existe, todo es una misma cosa. Esta idea es la decantación del monismo milesio. Tales de Mileto, respecto a la idea del agua, Anaximandro, respecto al Oapeiron, Anaxímenes, respecto al aire. Todos los elementos, ¿no? En el fondo son solo uno. Y bueno, habíamos visto que con Anaximandro, bueno, quién sabe, porque si esto Oapeiron es solo una cosa, o si son muchas, infinitas, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí está. Pero al menos en el caso de Heráclito está esa decantación de este pensamiento monista, en el que la pluralidad de la realidad se explica a través de un único principio. Este principio es el logos, ese ordenamiento cósmico. Características de este logos, dadas por el propio Heráclito. Hipólito, fragmento 61. El mar es el agua más pura y más corrupta. Es potable y saludable para los peces. Para los hombres, en cambio, es impotable y deletérea. Acuérdense ese esquema hegelianoide que les había hablado, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. El mar es el agua más pura y más corrupta. Es el agua más pura, ¿sí? Para los peces es genial, ahí viven. Pero para nosotros, tú tomas agua de mar y o te da diarrea o te mueres de una deshidratación asquerosa, ¿no? Porque chupa todas las sales. En lugar de darte sales, esa agua lo que hace es chuparte las sales. O bueno, te da diarrea, ¿no? El mismo objeto es dos cosas al mismo tiempo. En toda unidad siempre hay dos opuestos que dan lugar a esa unidad.
Hipólito, fragmento 62. El camino arriba y abajo es uno y el mismo. El mismo camino, que va para arriba y que va para abajo. Es uno y el mismo. En las dos está la oposición, ir arriba, ir abajo, pero hay una unidad. El camino. Están los dos sentidos, ¿no? Pero hay una unidad. Fragmento 111, estobeo. La enfermedad hace a la salud agradable y buena, el hambre a la hartura, el cansancio al descanso. Complementación de los opuestos. La enfermedad hace a la salud agradable, ¿no? Ahora que están estos del COVID terrible, ¿no? Pues le da el COVID a uno y ahora no sabes cuánto anhelas tener salud, ¿no? Pues cambio, no te pasa nada, bueno, la salud, pues qué importa, ¿no? Viva la fiesta. Cuando estás lleno, cuando ya estás satisfecho, pues el hambre te parece de risa, ¿no? No quieres ni comer. Te pasan tu torta cubana o tus tacos de canasta, no te los quieres comer. Pues, ¿para qué si ya? O te la pasaste 20 horas echado en la cama, pues ya para qué sigues acostado, ¿no? Pues ya ahora ponte a hacer algo para que te canses, ¿no? Una unidad, hay una complementación. Fragmento 88, Plutarco. Lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. Fíjense, en este fragmento ya aparece la idea del devenir. Unas cosas, los opuestos se convierten en su opuesto. La vida se convierte en su opuesto. Pero también, ¿no? De la muerte de un animal surge mi vida también, porque si yo no como un animal, tampoco hay mi vida. Y cuando yo me muera, pues el animal va a venir o lo que sea y me va a comer y va a haber más vida. O sea, del contrario surge el contrario. Pero los seres humanos, aun cuando experimenten esto en su vida, no se dan cuenta. Creen que las cosas no son así. Creen que los opuestos están separados. Creen que una cosa es estar despierto y otra cosa es estar dormido. Que una cosa es vivir y otra morir, ¿no? Aun cuando ya lo han experimentado ellos mismos, siguen siendo inconscientes, ¿no? Pues no logran ver lo común. ¿Qué es lo común entre vivir y morir? ¿Qué es lo común entre estar despierto y estar dormido? La gente, el populacho, según Heráclito, pues vive como si estuvieran completamente separadas las cosas, ¿no? Están discoordinadas. Una cosa es estar dormido y otra es estar despierto y no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa es estar vivo y otra morirte y al contrario, no tiene nada que ver una con otra. Aun cuando ya lo hayamos experimentado. Por eso dice Heráclito, viven como gentes brutas, sin reflexión, sin razón. Ya para cerrar con estos dos fragmentitos, ¿no? Aristóteles, acerca del cielo, fragmento número 10. Las cosas en conjunto son todo y no todo, idéntico y no idéntico, armónico y no armónico. Lo uno nace del todo y del uno nacen todas las cosas. Otra vez, ¿no? Estas oposiciones, fíjense. Por eso Hegel está maravillado con Heráclito, ¿no? Porque está el pensamiento, está lo idéntico y lo no idéntico. Y se acuerdan que yo en mi escritito y en esa cápsula hablaba de la identidad, de lo que es idéntico y lo que no es idéntico. Hay algo en lo que comparten, por eso es la identidad de la identidad y la diferencia, lo no idéntico. Porque claro, todo el mundo ve lo que es igual y lo que no es igual y no tiene ninguna relación. No,
Heráclito nos invita a pensar que lo igual y lo que no es igual tienen una relación. Fragmento 53, Hipólito. Este fragmento es uno de los más interesantes. Polemos o polemón, la guerra, de ahí viene la palabra polémica, ¿no? De guerra, polémica, polemón. La guerra, en este caso pues se ve muy patriarcal, pero tendría que decir es la madre, ¿no? Y la reina de todas las cosas. A unos los muestra como dioses y a otros como hombres. A unos los hace esclavos y a otros libres. La guerra, la confrontación entre opuestos es lo que gobierna todo y es el origen de todo. La confrontación. Ahí surge el padre de todo, bueno, la madre, ¿no? La reina de todas las cosas. Y bueno, ya luego, ¿no? A unos los muestra como dioses y a otros como hombres. A unos los hace libres y a otros esclavos. La guerra pone a cada uno en su lugar, es un ordenamiento. Sirve para ordenar, a ver, a ti qué lugar te corresponde, ¿no? En esa lucha, en esa confrontación, cada uno va adquiriendo su sitio. La salud o la enfermedad, y entonces empiezan a pelear, ¿no? Y está la guerra y todo. Y eso va a dar lugar me va a poner a mí, Francisco, en mi sitio de mi estado de salud. Esa lucha que se está llevando, ¿no? Entre la enfermedad y la salud de mi cuerpo, ¿no? Y eso al final va a decir quién es Francisco como ser humano. A mí me va a poner en mi sitio. Fíjense qué idea tan interesante, ¿no? Esta filosofía, digo, ha sido interpretada de muchas maneras. No estamos haciendo solo interpretación, ahora solo estamos leyendo esto, pero bueno, esta es interpretación dialéctica que nos ofrece Hegel, Mondolfo, en fin, ¿no? Yo he tratado de seguir un poco esa idea hegeliana, pero bueno, no es la única que existe, incluso ya les he contado que ha sido abandonada esta interpretación. Fue muy influyente en el siglo XIX, pero ya en el siglo XX, bueno, hay algunas otras acerca de estos fragmentos, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas más que decir, pero hemos llegado a la hora. No sé si quisieran comentar algo más. Aquí les puse el nombre de la obra, Teofrasto, de los caracteres, que platicamos hace ratito, sobre los caracteres humanos, etc. Teofrasto es el discípulo de Aristóteles. Entonces, no sé, a ver, aquí veo algunos comentarios, tal vez ya para ir cerrando, a reserva de que ustedes quieran decir algo más, voy a leer los comentarios.